Muy bien, Betty, gracias. Aquí estamos de nuevo para todas las familias, para apoyarlas y compartirles nuestras experiencias y nuestro conocimiento. Excelente, muchas gracias, Sandra. José Luis Puente, bienvenido, José Luis. ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo están? Encantado de nueva cuenta de tener la posibilidad de estar cerca de papás y mamás que nos quieran escuchar y estamos aquí para tratar de orientarlos en lo más que podamos. Excelente, muchas gracias. Y también, pues, Diego Cázares y Pedro Cázares, que están en la producción, acompañándonos también aquí como un gran equipo. Y pues al día de hoy tenemos un tema muy interesante. Lo que dices y no dices después de un partido importa más de lo que crees. Muchos niños tienen miedo al partido. No le tienen miedo al partido, le tienen miedo al regreso a casa. Porque hay niños que terminan de jugar y lo primero que escuchan es, ¿por qué no la pasaste? ¿Por qué no tiraste? ¿Por qué fallaste? ¿Por qué no corriste más? Y sin darnos cuenta, convertimos el trayecto a casa en una evaluación. Lo más difícil es que muchas veces lo hacemos porque queremos ayudar, porque queremos que nuestras hijas y que nuestros hijos mejoren y pensamos que los estamos corrigiendo, pero pocas veces nos preguntamos, ¿qué necesita escuchar mi hijo? ¿Qué necesita escuchar mi hija al terminar el partido? Así que el día de hoy vamos a hablar de este tema que es muy interesante y que pocas veces se enseña en el fútbol infantil. ¿Qué hacer después de un partido? Porque a veces una sola conversación puede destruir la confianza que tenemos con nuestros hijos o puede empezar a construirla, o destruirla o construirla. Y eso depende de nosotros, papás. Y ese momento en que acaba un partido o un entrenamiento, esos 10 minutos son fundamentales. Vamos a iniciar con esta pregunta. Sandra, ¿qué necesita realmente un niño cuando termina un partido? Necesita esa validación incondicional de que el padre y madre están ahí para acompañarlo, para ver su esfuerzo, para abrazarlo, para de realmente ver todo lo que el fútbol te enseña silenciosamente, más allá de ganar. Y muchas veces ahí es donde se pierde el padre y la madre en, es que tienes que ganar, es que tienes que correr por todos los balones, es que tienes que hacer todos los esfuerzos máximos posibles que existen, pero no, pero se pierden en esa parte de al terminar el partido abrazar y acompañar genuinamente. Claro que como padres nos duele verlos tristes cuando pierden o cuando se sienten frustrados o enojados o no tuvieron minutos. Hay tantas situaciones que pasan después de un partido, pero concreto, en tu pregunta, un niño necesita el apoyo incondicional del padre y madre. Aquí estoy, pase lo que pase, el resultado que sea, aquí estoy. Eso es lo que necesita un niño. Excelente, ese acompañamiento, porque como mamá y papá lo estamos sintiendo y viviendo igual, o un poquito más, porque sentimos por nosotros y por ellos, pero excelente, ese acompañamiento amoroso a nuestras hijas y a nuestros hijos. José Luis, ¿por qué muchos niños, por qué muchas niñas recuerdan más lo que se les dijo después del partido? Porque como mencionaba Sandra, en ese momento lo que ellos están buscando es esta parte de aprobación, normalmente, ¿no? Ellos lo que esperan, pues, es escuchar obviamente algo positivo en base a lo que acaban de realizar. En este caso, seguramente un partido, una competencia. No necesariamente, recuerden papás, mamás, no necesariamente lo más importante es el ganar o lo más importante en este caso, por ejemplo, en el fútbol es anotar un gol. Hay muchísimas situaciones sobre las cuales nosotros, obviamente, podamos reconocerle a nuestros hijos el esfuerzo que acaban de realizar, el partido que acaban de jugar, y ellos lo que están esperando es eso, es que venga un comentario seguramente positivo. O muchas veces inclusive ni siquiera un comentario, o sea, un abrazo es más que suficiente. Simplemente esa parte del afecto emocional, encontrado en un abrazo, en un chócalas, muy bien, algo que ellos sientan que papá y mamá están, digamos, satisfechos, están contentos y están reconociéndole pues ese esfuerzo que acaba de realizar, porque al final de cuentas el competir demanda un esfuerzo y demanda obviamente el que cada niño y niña se enfrente a un cúmulo de situaciones
muy, muy grandes que muchas veces no alcanzamos nosotros a valorar o percibir. Entonces, creo yo que es eso, un reconocimiento por parte de papá o de mamá de la forma en cómo debamos de hacerlo. Repito, ya sea a través de un buen comentario o simplemente si no sabemos ni qué decir, pues el abrazarlos, el besarlos y el decirles muy bien. Con eso va a ser mucho más que suficiente para incentivar a que el chico esté feliz después de haber jugado un partido. Excelente. Sandra, ¿qué preguntas hacemos nosotros los papás y las mamás que podrían parecer normales, pero realmente llegan a hacer mucho daño a los niños? Pues las preguntas de ¿por qué fallaste? ¿Por qué no la es donde hay que empezar a escuchar más a nuestros hijos antes de juzgarlos? ¿Y cómo se abre ese diálogo? Preguntando cómo te sientes, preguntando te divertiste, validando, vi todo el esfuerzo que pusiste, ¿sí? Lo que uno ve como papá que está haciendo bien, de ahí es donde empieza la conversación más sana, porque como lo dices, ¿qué preguntamos creyendo que lo estamos ayudando? Resultados. Cuando te vas por resultados es donde estás equivocándote en las preguntas. No metiste el gol, no pasaste, no conduciste bien, no hiciste esto, no hiciste lo otro. Todo eso ya tienen al coach para que el coach haga asertivamente esas sugerencias y correcciones. Como papás necesitan el apoyo, el sentir, el sentirse acompañados. Y no significa que caigas en ser un papá permisivo o mamá permisiva. Si realmente ves que tu hijo se está esforzando, empieza con el diálogo de cómo te sientes. Y si no lo estás viendo que se esfuerza suficiente, entonces hay que cuestionarnos si realmente es el deporte que le está gustando a nuestros hijos, porque muchas veces podríamos estar solamente por un tema de adulto, mamá o papá, no, yo quiero que esté en el fútbol, pero si el niño o la niña no lo está disfrutando, no es su deporte No es probablemente. y es válido hacer un cambio. Se trata de acompañar, como bien lo dijiste. Y Mamá, es que siento perdón por yo, interrumpir, pero se cortó un poco el audio en la primera parte. ¿Puedes repetir las frases que normalmente dice la gente, los papás, mamás, que no, que hay que evitar decir a los niños? Sí, este, las frases, Betty, que me preguntabas, de cuáles son las frases que los papás decimos a los hijos sin darnos cuenta que los estamos presionando de más, son todas las frases que van hacia un resultado. Fallaste, no metiste el gol, no intentaste, no corriste, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué esto y el otro? Todas esas porqués que hacemos preguntas, ¿por qué no hiciste? Estamos siendo juiciosos hacia nuestros hijos, niños y niñas. Y esos son los juicios y prejuicios que tenemos que evitar. Tenemos que buscar preguntarles sobre cómo te sentiste, te divertiste, qué fue lo que más te gustó de este partido, de qué te sientes orgulloso, qué lograste hoy diferente, qué puedes hacer diferente en el siguiente partido. También preguntarle qué no te gustó, pero que sea él o ella el que que lo diga y cuente. exprese, darle la oportunidad que expresen cómo se sintieron antes de que se sientan juzgados y que solo se les cuestione por el resultado que no se logró. Excelente. Y es que podemos normalizar lo contrario, podemos normalizar que como mamá y papá tenemos que puntualizarles los errores y estamos aquí para decirles, papá y mamá, alto, no, de esta manera solamente vamos a presionar a nuestros hijos, se van a bloquear, no van a contestar y después ni siquiera van a querer ir a entrenar y jugar. Pero existe otra forma de hablar con ellos, como nos estás compartiendo, Sandra, muchas preguntas que nos hacen que nuestros hijos, hacen que nuestros hijos se sientan sobre todas las cosas amados, validados, acompañados y que juntos
podemos seguir ese camino para disfrutar el fútbol. Porque la siguiente pregunta, José Luis, es ¿cuántos niños tú has visto juegan pensando en disfrutar, en jugar, y cuántos juegan pensando en no decepcionar a papá o a mamá? Híjole, es muy buena la pregunta, Betty. En cuanto a un porcentaje, yo creo que se inclina más la balanza hacia los niños que están buscando, repito, esta aprobación y este deseo porque papá y mamá queden satisfechos, a realmente un niño que entra y juega por diversión y por pasarla bien. Porque, pues, eventualmente, inclusive desde previo al partido, ya muchas veces, pues viene esta parte, y lo hemos platicado en otras ocasiones, donde papá o mamá pues ya van condicionando al niño, ¿no? Y ya le van casi, casi que echando piedritas en la mochila de que si el partido que van a jugar es muy importante, que si es el rival que va arriba de ellos en la tabla, que si ese día tienen que jugar mejor que nunca, que si pues para poder ganar se van a tener que esforzar muchísimo más de lo normal y no cometer errores, que si tienen que meter determinada cantidad de goles, etcétera, etcétera. Entonces, eventualmente el niño muchas veces ya llega al partido inclusive condicionado, o sea, ya con un cúmulo de estrés y una tensión que obviamente ya no le va a permitir ni siquiera disfrutar del juego, sino más bien estar al pendiente, y porque lo hemos visto de que, por ejemplo, falla un pase y luego voltea a la grada a ver qué cara puso mamá o qué comentario hizo papá, ¿no? O por el contrario, o sea, mete un gol y pues obviamente busca si está ahí papá y mamá, porque también está parte de la satisfacción y la aprobación, pero realmente es más el porcentaje, Betty, de los niños que están perdiendo de vista el foco del objetivo, de que el juego sea divertido, de que el juego sea un espacio donde ellos puedan desarrollar y disfrutarse, a un espacio donde no se sientan cómodos. Y por eso es que existe un altísimo nivel también, ya después de deserción, ¿no? De niños que dicen, no, mejor ya no voy, como recién lo comentaba Sandra hace un momentito, de que ya no lo estén disfrutando. Entonces, pues ya eso es gravísimo, porque sabemos que el deporte, más allá del poder ganar y del poder competir, que claro que es importante, en edades tempranas lo más importante es que lo disfruten, les agraden y que vayan entendiendo que todo esto les va a formar de buenos valores, de buenos hábitos, y que les va a hacer seguramente el día de mañana gente de bien, ¿no? Están mal en una perspectiva deportiva y de formación. ¿Por qué? Porque si lo juzgas mucho, su autoestima baja, su validación y su autoconfianza se va a ir hacia, si no juego bien, si no meto goles, si no hago lo que dice mi papá, y baja, 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 y va en decadencia toda la confianza del jugador. Tanto que va a terminar abandonando el deporte antes de los 13 años, cuando es la edad más vulnerable, donde más cambios suceden emocionalmente, físicamente y hormonalmente en un niño y una niña, y van a abandonar algo que les puede dar tantas herramientas positivas para su vida, que por eso, papás y mamás, pensemos en ese diálogo después del juego. Ahora sí, respondiendo directamente a la pregunta, ¿qué sí hacer en esos 30 minutos después del juego? ¿Qué sí hacer? Reconocer el esfuerzo, la disciplina, la puntualidad, el compromiso, la responsabilidad, el estar presente para el equipo, porque no es uno más que todo el equipo, es más todo el equipo junto para un buen resultado. Entonces, es validar. Y hasta que el niño y niña ya haya vivido su proceso de esa emoción intensa que se siente triste, enojado o feliz por el resultado, entonces ya entra un diálogo más profundo con los hijos. Las conversaciones en el carro o saliendo de la cancha inmediata, reclamando siempre cuando uno pierde porque es el árbitro, Esto es el otro, todas esas justificaciones. Los niños son esponjas. y absorben y aprenden esa conducta del padre. Entonces, analicemos como padres qué ejemplo estamos dando a los hijos. ¿Los estamos educando a siempre quejarse y responder con reclamos? O somos más objetivos, observamos lo que sí hicimos bien
y reconocemos lo que podemos hacer mejor y buscamos herramientas para hacerlo mejor. Justo lo que decías, el acompañamiento con el programa, las herramientas del programa de Futex 360. Ese es el apoyo que los hijos necesitan. Un acompañamiento real, un acompañamiento donde validas la experiencia que se vivió. Y siempre se puede mejorar, siempre hay espacio para mejorar. Y por eso en el fútbol decimos, se gana y se aprende, nunca se pierde. Excelente. Y también comentábamos hace un ratito, antes de estar con ustedes, papás y mamás, de otro estudio que se hizo en el 2026, donde nos da estadísticas, ¿no? De la cantidad y el porcentaje de niñas y niños que salen, y la primera razón que ellos expresan por la cual salen, ¿cuál creen que es, papás y mamás? La presión de nosotros. La presión que ejercemos como papás y mamás con nuestros hijos. ¿Nos puedes compartir un poquito de eso, Sandra, que estábamos revisando? Sí, es el Aspen Institute que hizo este estudio en el 2026. Es un estudio reciente que habla de son 4,000 jóvenes entrevistados en este estudio, niños y niñas. Y la primera razón el porcentaje más alto del cual los niños abandonan el deporte, hablando solo de niños, es 21% por presión excesiva de los padres y 18% por la comparación con otros jugadores. O sea, hay dos motivos principales por los que los niños se sienten presionados. Uno, por el padre exigiendo individualmente al niño los resultados, un 21% lo abandona, y 18% al sentirse no validados y comparados contra sus compañeros. Entonces, dejemos, papás, de presionar hacia el resultado, hacia cuántos goles anotaste, cuántas victorias tuviste, eres titular, eres el mejor. Es bueno motivarlos y querer motivarlos a eso, pero eso los va a ir formando con el tiempo, que no sea el único motivador. El motivador principal, vuelvo a decirlo, en la edad temprana, para que no quieran abandonar el deporte, es que sea divertido, es un juego. Y los niños y niñas hay que darles esa oportunidad, hay que exigirles a que se esfuercen, hay que exigirles a que estén puntuales, a que estén en todos los entrenamientos, a que den su máximo esfuerzo siempre, que tengan una buena actitud. Todo eso es lo que se les está enseñando en la edad temprana. Y eso va a quedar bien, bien marcado en los niños y niñas cuando se promueve de forma positiva y cuando se les reconoce que lo están intentando. Y si no lo están intentando, si se ve que no está llegando puntual el niño o que no está participando con una buena actitud, hay que encontrar cuál es la falta de motivación que está teniendo ahí, pero que no sea la motivación solo por yo lo vi en una copa y eso fue frustrante. Al niño, mete gol y cada gol que metas te voy a dar tanto dinero por cada gol que anotes. Están educando un mercenario. Están educando un mercenario si hacen eso. No hagan eso, papás, por favor. Lo viví en una copa como mamá. Mi hijo de 8 años y su compañero, así lo estaban motivando los papás. Y lo he vivido en las copas que organizamos porque lo alcanzo a escuchar. Lo alcanzo a ver. Porque luego en la última copa reciente estaba todo el equipo, papás y mamás, bueno, no voy a decir esa, iba a decir alabando, pero no, estaban reconociendo con mucho reconocimiento al niño que anotaba todos los goles. Y está bien en una parte reconocérselo porque es el que termina con el resultado, anotando. Pero el reconocimiento debe ser grupal porque es un trabajo de equipo, porque no se hace un gol con un jugador. Y eso es realmente, y eran niños de 6 años, chiquitos. Y dices, ¿cómo? O sea, hay que alimentar a nuestras ideas y pensamientos, papás y mamás, en que el fútbol es formativo. De los 5 a los 12 años es formativo. Olvídense de resultados. Los resultados van a venir en el tiempo y con el tiempo vas a tener
Niños seguros, niños con confianza, niños y niñas responsables que van a tener niños y niñas que practican deporte desde temprana edad. Está estadísticamente comprobado que llegan a ser directivos, llegan a niveles de liderazgo en las empresas y más las niñas. Toda niña, y en el Fortune lo dice, Fortune 400 lo dice, es un 65 a 70% de las niñas que practican deporte llegan a posiciones de liderazgo y posiciones de dirección en empresas, porque el fútbol las formó. Entonces, vuelvo a decirlo, no presionen de más, porque se van a salir en la edad clave. Claro. Y tú, José Luis, como coach también responsable, has visto que estas estadísticas son reales. Las has visto tal cual, reflejadas con muchos niños también y muchos equipos que en Monterrey también asisten. Y como coach, ¿cómo ves tú estas exigencias y estas palabras de los papás al salir de los partidos? ¿Cómo lo Eh, vives como entrenador que vas creando también un camino recorrido con tus alumnos, con tus jugadores y después ves a mamás y papás que, por no decirlo así, pues se echa a perder todo el trabajo porque con unas palabras destruimos y echamos a perder todo lo construido? sí, totalmente, Betty, totalmente. Tristemente, En el fútbol hay muchos papás y mamás que adoptamos roles o posturas. que no nos corresponden. O sea, muchas veces queremos ser los entrenadores o, pues sí, adoptar esa figura, ¿no? De quien sea el que Que opera el entrenamiento. Y pues no, hay muchas veces en que malamente juzgamos de mala manera a los responsables del grupo de nuestros pequeños, ¿no? A los coaches. Muchas veces nos creemos hasta que sabemos más que ellos. No, es que yo sé más, él no tiene ni idea. Y la verdad es que eso es gravísimo. O sea, hay que también darle al coach su espacio, darle al coach obviamente su respeto en cuanto a la figura que tiene, ¿no? Lastimosamente también es bien verdad que en estas categorías, como ha mencionado Sandra y lo dice muy acertadamente, más que entrenadores, lo que nosotros necesitaríamos tener en cada uno de estos equipos sería formadores, o sea, gente que precisamente motive, gente que haga que el niño se divierta y sobre todo gente que haga que el niño aprenda y desarrolle todas sus capacidades, que en esas edades es importantísimas las coordinativas, como se mencionaba, y posteriormente irlos involucrando a la parte de las condicionales de fuerza, resistencia, acompañadas siempre de todos los gestos propios del deporte. Entonces, también es realmente triste ver que nosotros como sociedad hemos llevado a que estas categorías, lo que valoremos, lo que premiemos, lo que reconocemos, es que sean academias que tienen muchos logros y muchos campeonatos, pero no realmente academias o personas que se preocupen por desarrollar, ¿no? Entonces, la parte más fácil es buscar niños que tienen un talento ya innato, arman equipos fuertes, los meten a competir, tienen buenos resultados y entonces pues vendemos esta parte de decir que todo está bien, ¿no? Y que somos los mejores. Entonces, eso es gravísimo, gravísimo también, ¿no? Esta parte como entrenador, hay que decirles a todos aquellos que estén de responsables de grupos pequeños, no premien solamente el resultado, preocúpense por el proceso de formación, de enseñanza, de corrección, porque está en nuestras manos el que un chico crezca y crezca, digamos, en ese sentido, con buena técnica, con buenos gestos de perfiles, de recorridos, de golpeos, de conducciones, de controles, que entienda perfectamente cuál es cada una de las partes del cuerpo y para qué sirve, ¿no? O sea, ¿qué pasa si le pego con la parte interna, con la parte externa? ¿Qué pasa si le pego abajo a la pelota, si le pego arriba? ¿Cómo tengo más certeza de hacer un pase seguro? O sea, ¿con qué parte del pie? Si el chico, la niña entiende toda esta parte porque se lo estamos enseñando, al momento de jugar, él va a saber que si tiene que dar un pase de seguridad, lo da con parte interna.
que si tiene que hacer un golpeo con mayor fuerza, tiene que golpear con el empeine. Que si necesita posesionarse de una determinada manera para que el avance, digamos, en una faceta ofensiva, siga en una buena proyección, cómo posesionar su cuerpo para manejar un buen perfil. El que continuamente esté observando, esté escaneando qué pasa, el que tome buenas decisiones, ¿no? En qué momento pasar la pelota, en qué momento conducir, en qué momento finalizar, en qué momento ayudar, por ejemplo, en una faceta defensiva. Si todo eso nosotros como formadores les damos todas esas herramientas, los chicos van a llegar bien preparados a la alta competencia, que obviamente la pirámide se hace chiquita, y si no van bien preparados, si traen una serie digamos, defectos, de áreas de oportunidad, ya va a ser muy difícil que en edades más avanzadas haya el tiempo y el espacio para corregirlas. Entonces, ese es puntualmente mi consejo, Betty. Obviamente veo muchos papás, o sea, yo como entrenador veo muchos papás que desde la grada gritan cosas al niño que está totalmente fuera de base, porque yo estoy tratando de permear o de hacer que el niño haga determinadas cosas para que aprenda, y lo que ellos quieren es pues que no la pase, que mejor él tire a gol, que mejor él meta el gol, que no juegue o que no adopte diferentes roles dentro de un partido, es decir, que a veces le toque jugar de defensa, que a veces le toque jugar de portero, que a veces le toque jugar de delantero, porque es la única manera en que el niño va a sensibilizarse de la importancia, por ejemplo, de que de repente tiene un compañero defensa, como decía Sandra, porque muchas veces reconocemos al delantero y mete gol. Pues sí, pero ¿qué pasa con el que también ayuda a que no te metan gol? ¿O qué pasa con aquel que desde abajo, o sea, desde la defensa, hace las cosas bien para que la pelota pueda llegar hasta el compañero de arriba y sea el que pueda meter el gol, ¿no? Entonces, si no les permitimos vivir estos roles, si no les permitimos tener estas experiencias, si no les permitimos equivocarse y les fomentamos a que lo sigan intentando, porque, repito, desde la grada estamos escuchando una serie de cosas que están totalmente fuera de todo este foco, pues obviamente estamos perjudicando a nuestros hijos o hijas, ¿no? Sin lugar a dudas. Claro, gracias, José Luis. Y pues lo que dices y no dices después del partido importa y mucho el título de este podcast. Y es para hacernos reflexionar, papás y mamás, de que todo lo que decimos es importante y lo que no decimos también, porque si en algún momento nosotros estamos viviendo ese enojo, esa frustración y decidimos no decir, pues también estamos diciendo. Es decir, cuando no decimos y no acompañamos a nuestros hijos, pues también estamos comunicando esos desacuerdos y eso es lo que estamos enseñando. Algo muy importante que hemos compartido en los últimos podcasts es que papás, mamás, enseñamos con el ejemplo. Entonces, esto nos ayuda a aprender, a acompañar mejor a nuestras hijas y a nuestros hijos futbolistas, pero también a ser mejores mamás, mejores papás, tomando la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, con nuestras hijas, futbolistas o en el deporte que más amen, para que sean mejores, para que sean grandes, no solo grandes futbolistas, sino también grandes personas. Y bueno, pues los invitamos también a que entren a nuestra tienda Food Extreme. Por ahí tenemos muchos materiales, particularmente uno de ellos, Sandra, no sé si quieres platicarnos de este PDF que tenemos, un libro digital que habla de las palabras que destruyen y construyen. Sí, justo, pues tenemos todos estos materiales para ustedes. Tenemos las palabras que construyen y destruyen, frases que decir antes y después de un partido, y van todas orientadas a lo que estábamos comentando. Es como les digo, palabras que lo validen, que lo hagan sentir bien y que también de una forma, como digo, asertiva. Y lo guíes, porque no es que no quiere hacer caso. Hicimos este trato, no ser permisivos, tenemos que aprender a jugar juntos, no significa que vamos a permitir que pierda el control Y se enoje en la cancha, que vamos a validar que no tenga una buena conducta de deportivismo con sus compañeros y si anota gol se sienta como la estrella y la única persona valiosa del equipo. No vamos a caer en eso tampoco. No hay que caer en que todo está bien. Hay que ser asertivos, hay que corregir cuando hay una falla, pero corregirlo de una forma asertiva. Hay que exigir de forma asertiva. ¿Cómo haces eso? Les voy a dar aquí algunos ejemplos, pero si quieren más, vayan a ver en la tienda digital todo el documento completo. Pero aquí un ejemplo corto y fácil.
Un padre permisivo, ¿qué va a decir después de un partido? Da igual si te esfuerzas o no. ¿Qué le está enseñando al niño? Que no importa. Él solo mientras esté ahí, esté presente, corra un poquito. No, 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 no. Eso no es formativo. Hay que estar ahí y hacerse responsable de lo que uno hace para sumar al equipo. ¿Y qué haces? Te esfuerzas, llegas a tiempo, haces el rol que te toca en tu posición y un poquito más, siempre un poquito más. Pero ahí es donde está esa diferencia del padre permisivo al padre exigente y seguro. Oye, vi que en esta jugada no te esforzaste igual cuando estaba ahí flojito, pero cuando le echaste porras, lo animaste, le diste, ve, tú puedes, y el niño respondió positivo porque se esforzó un poquito más, porque corrió un poco más, porque buscó cómo pasarla a su compañero. Lo intentó, tal vez no le salió, pero lo intentó, y eso es lo valioso. Y ahí es donde está ese diálogo de padre con hijo o hija, que le dices y le validas. Vi que aquí no te salió, pero vi todo lo que te esforzaste, ¿sí? Y antes de decir el no te salió, vi cómo te esforzaste en este pase. La siguiente, puedes hacerlo de esta forma para que sea mejor, para que sí le llegue a tu compañero. En vez de pegarle aquí, le pegas por la parte de abajo para que le llegue al compañero. O pase recto, o sea, toda esa parte ya más técnica que quieras corregir. Si eres un papá y una mamá que lo conoce, dilo. Si no lo conoces en la parte técnica, valida las emociones, valida el esfuerzo, valida en que lo quieres mucho, no importa si gana o no gana, pero lo quieres por todo lo que él está haciendo de manera consciente en ir al partido, divertirse, entrenar y siempre esforzarse más, siempre esforzarse más, siempre esforzarse más. Si trabajas eso, siempre reconoces lo que hizo y le exiges que se esfuerce más, es una gran oportunidad para formar al niño y a la niña. Excelente. Y pues entran a la tienda Food Extreme porque ahí van a encontrar este material y muchos otros materiales que nos van a ayudar papá y mamá a acompañar mejor a nuestras hijas e hijos futbolistas. Y una vez que adquieres alguno de nuestros productos, pues puedes entrar a este podcast por Zoom y puedes hacer preguntas e interactuar con nosotros en vivo. Así que ahí está la invitación abierta para todos y para que sean parte del próximo podcast. José Luis, también tenemos el programa Pentafood Text 360. Una vez que detectamos algunas áreas de mejora en nuestras niñas y niños, podemos explorar este programa espectacular que tenemos por grupos de edad para entrenar todos los pilares importantes, los ejes fundamentales en la vida de un futbolista. ¿Nos haces la invitación a que lo Claro que conozcan? sí, claro que sí, Betty. Como bien mencionas, tenemos un programa que la verdad está muy, muy completo porque está obviamente estructurado en base a la fase sensitiva o edad que estén viviendo nuestros hijos. Y, por ejemplo, cuando son niños más pequeñitos, 4 años, 5 añitos, nos enfocamos mucho en que realicen tareas que les van a ayudar a mejorar sus capacidades coordinativas. Acompañadas obviamente siempre o tratando de que estén acompañadas siempre de un balón. En estas edades es importante obviamente que el niño pueda, por ejemplo, saber cómo moverse de forma lateral, de forma frontal, que tenga la capacidad de repetir diversos patrones de movimiento, ¿no? Skippings, zigzags, técnica de carrera, porque si nosotros les ayudamos a mejorar en eso, obviamente eso después les va a facilitar el que lo puedan hacer también, inclusive con un balón. Pero si empiezan a tener, repito, estas deficiencias en su faceta coordinativa, si les cuesta, por ejemplo, trabajo correr, si les cuesta, por ejemplo, el poder cambiar de dirección, el poder frenar y arrancar, etcétera, pues obviamente cuando queramos que lo hagan con un balón o con un adversario, pues va a ser mucho más difícil, ¿verdad? Y como bien mencionas, están enfocadas en base a su edad y hay diversos ejercicios que también están enfocados en base a un nivel de dificultad. Y entonces pueden empezar con ejercicios más sencillos y conforme vayan obviamente cumpliendo y pudiendo realizar estos ejercicios, se empieza a incrementar el nivel de dificultad. Y por supuesto, no nada más está la parte coordinativa,
sino también van muy acompañados de, como mencionábamos hace un ratito, de mejorar en estas facetas de los gestos técnicos propios del juego, o sea, de su conducción, de su recepción, de su pase, de su golpeo, porque, como bien mencionas, Betty, en la medida que uno practica, pues seguramente va a mejorar y va a perfeccionar. Y no tiene que ser en espacios muy amplios, pueden ser en espacios inclusive pequeños en un patio de la casa, en áreas inclusive donde no necesitemos mucho material, podemos utilizar materiales de casa como pueden ser, por ejemplo, vasos de plástico, pueden ser bastoncitos de escobas, etcétera, ¿no? El material, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, también parte mucho de nuestra creatividad y de nuestra iniciativa, zapatos, calcetines, para poderlo realizar. Pero sí los invitamos a que lo conozcan, está muy completo, son más de 2.500 ejercicios que están divididos entre diversas categorías y que estamos seguros porque lo hemos visto, o sea, nosotros los ponemos en práctica en el día a día de que les van a ayudar a nuestros hijos o hijas a mejorar en esta parte del juego, sin que, obviamente, papá y mamá sea un profesional, un experto, porque vienen guiados con ejemplos de videos, ejemplos ilustrativos de videos, para que entendamos cómo se tiene que realizar el ejercicio. Excelente. Eso es muy importante, que están en una app que es muy intuitiva, que es muy fácil de manejar, que la pueden ver en su celular, la pueden ver en su computadora, la pueden proyectar en el televisor y en espacios pequeños. Podemos estar construyendo en nuestros hijos un entrenamiento de perfeccionamiento individual que los va a ayudar a disfrutar muchísimo más del juego y Conforme vayan pasando los días, además verán cómo están construyendo. jugadores fuertes, sólidos, conscientes y que pues van para arriba, ¿no? Y finalmente, pues invitarlos a todos a compartir este podcast. Este podcast que tiene como objetivo acompañarlos a ustedes, papás y mamás, en esta hermosa consigna que Dios nos ha dado de acompañar a nuestros hijos y en la que todo lo que decimos y no decimos antes, después de un partido y en la vida, importa. Así que, bueno, pues nos vemos en el siguiente podcast la siguiente semana. Gracias, Sandra, gracias, José Luis, gracias, Diego, gracias, Pedro, gracias, papás y mamás. Gracias, familia. Gracias a todos.